En la mansión más imponente de toda la ciudad, donde el mármol brillaba bajo los candelabros y los ventanales dejaban entrar la luz del amanecer como si fueran espejos dorados, se escondía una verdad que nadie imaginaba. Allí no había paz. Eduardo Salvatierra, uno de los empresarios más poderosos del país, había levantado un imperio con sus negocios. Sin embargo, dentro de aquellas paredes silenciosas, el dinero no podía comprar lo que más anhelaba, la calma de sus hijos. Lucía y Andrés, sus gemelos de apenas 5 años, no podían dormir desde la noche en que su madre falleció. Ningún médico, ninguna niñera, ninguna terapia lograba arrancarles ese miedo nocturno que los hacía despertar entre gritos y llanto. Eduardo, que había visto contratos millonarios resolverse con una simple firma, se encontraba impotente frente a la fragilidad de 2 criaturas que cada madrugada lo llamaban entre sollozos. El eco de sus voces se repetía en los pasillos, y esa casa que antes rebosaba de vida se había convertido en un lugar lleno de sombras. Las sábanas de los niños estaban siempre arrugadas, húmedas por lágrimas, y la mirada cansada de Eduardo lo delataba. Él mismo había dejado de dormir. Su traje impecable y sus corbatas de seda ya no podían ocultar el peso de sus ojeras. En la sala de juntas, los socios lo veían serio, distante, pero en su hogar era un hombre quebrado, incapaz de ofrecer el único consuelo que sus hijos pedían. En ese ambiente se movía casi invisible Clara, la criada más joven de la mansión, una muchacha de rostro sereno, manos agrietadas y mirada profunda, que desde hacía meses se encargaba de las labores más sencillas: limpiar los pisos, ordenar la ropa, recoger los platos. Su vida se desarrollaba en silencio, como si fuera una sombra más en aquella casa demasiado grande para una sola familia. Nadie se detenía a mirarla 2 veces, pero Clara observaba y escuchaba. Cada noche, desde su pequeño cuarto en la parte más alejada de la mansión, oía los llantos de los gemelos atravesar los muros. Era un sonido que le desgarraba el pecho, porque ella conocía demasiado bien ese llanto. Lo había escuchado antes en su propia vida, en momentos donde el dolor la dejó sin respuestas. Clara había perdido más de lo que cualquiera imaginaba, y quizás por eso entendía la soledad de esos niños como nadie más. Los demás sirvientes hacían su trabajo mecánicamente. La mansión, pese al lujo, se había convertido en un lugar lleno de rutinas rígidas, casi como un palacio sin alma. El ama de llaves organizaba cada detalle con disciplina militar. Los cocineros preparaban platos dignos de un rey. Los choferes esperaban horas sin chistar, pero nadie, absolutamente nadie, lograba tocar el corazón de Lucía y Andrés. Ellos se aferraban a las almohadas, cerraban los ojos con miedo y despertaban entre gritos que recorrían toda la casa. Una pregunta flotaba como un fantasma en cada pasillo. ¿Qué hacía falta para devolver la paz a esos niños? Eduardo había gastado fortunas buscando respuestas. Contrató a los mejores pediatras, psicólogos y especialistas en sueño infantil. Llenó sus habitaciones de juguetes caros, lámparas musicales, colchones diseñados con la última tecnología. Incluso llegó a viajar a otro país en busca de tratamientos que alguien le recomendó, pero nada funcionaba. Cada noche terminaba igual: 2 pequeños corazones latiendo acelerados por el miedo, y un padre que se hundía en la desesperación. Los rumores empezaron a circular entre los empleados. Algunos decían que los niños estaban embrujados, que el espíritu de la madre vagaba por la mansión buscándolos. Otros murmuraban que era el precio de la riqueza. Tanto poder no podía venir sin una sombra de desgracia. Eduardo odiaba esos comentarios, pero en secreto también temía que hubiera algo más allá de lo explicable. Fue entonces cuando Clara, la joven criada que casi nadie notaba, comenzó a sentir un impulso que no podía ignorar. Cada noche que escuchaba a los gemelos llorar,
Apretaba contra su pecho una pequeña medalla que llevaba colgada del cuello, recuerdo de alguien que había perdido para siempre. Y en su mente una sola idea se repetía: yo sé lo que necesitan, pero si doy un paso en falso, perderé este trabajo y quizá algo más. Clara no era ingenua, sabía que Eduardo Salvatierra no era un hombre fácil. Su mirada dura, sus palabras cortantes y su silencio constante imponían miedo incluso a los empleados más antiguos. Nadie se atrevía a opinar frente a él, y mucho menos una criada que apenas llevaba un año trabajando allí. Pero también sabía que en el corazón de esos niños había un dolor que el dinero jamás podría curar, y ella llevaba dentro una cicatriz similar. Una madrugada particularmente fría, el llanto de Lucía y Andrés se escuchó con más fuerza que nunca. Eduardo, derrotado, se sentó en la sala con la cabeza entre las manos. El ama de llaves lo miraba impotente. Los demás se escondían en los rincones, sin saber qué hacer. Fue en ese momento que Clara, desde el final del pasillo, lo vio. Un padre que lo tenía todo y al mismo tiempo no tenía nada. Y en su interior nació una pregunta que marcaría el inicio de una transformación. ¿Y si la respuesta no está en lo que ellos compran, sino en lo que ellos han olvidado sentir? Ese pensamiento la persiguió como un susurro imposible de callar. Clara no sabía si tendría el valor de actuar, pero en su corazón presentía que su destino y el de esos niños estaban entrelazados de una forma que nadie en la mansión imaginaba. Y lo que ocurriría después, esa noche en que todo cambió, sería recordado para siempre como el gesto más inesperado y poderoso que podía nacer de una simple criada. El día en la mansión Salvatierra comenzaba siempre igual. Un ejército de empleados se movía desde el amanecer para que todo brillara a la perfección. Las lámparas de cristal eran pulidas hasta que reflejaban como espejos los pisos de mármol, quedaban tan lisos que uno podía verse en ellos, y el jardín, siempre impecable, parecía una pintura viva. Era una coreografía silenciosa, donde cada quien conocía su lugar y sus funciones. Para los ojos de los extraños, aquello era un palacio de ensueño, un símbolo de poder y prestigio. Pero para quienes vivían dentro, ese lugar tenía el peso de un mausoleo, lujo en cada rincón, sí, pero sin alegría que lo habitara. Desde la muerte de su esposa, Eduardo se había encargado de que la casa funcionara como una máquina perfecta, donde la disciplina reemplazaba las risas y el orden sustituía cualquier espacio para el caos infantil. Los gemelos, Lucía y Andrés, vivían rodeados de todo lo que un niño podría desear: juguetes importados, ropa diseñada por las marcas más exclusivas, tutores privados que se turnaban para enseñarles idiomas y música. Sin embargo, sus caritas reflejaban siempre la misma expresión, una mezcla de cansancio y tristeza. Jugaban en silencio, sin correrías por los pasillos, sin esas carcajadas espontáneas que llenan una casa de vida. Y cuando llegaba la noche, el miedo los invadía de nuevo. Eduardo trataba de cumplir el papel de padre y madre al mismo tiempo, pero la herida de la pérdida seguía abierta. Él mismo evitaba hablar de su esposa frente a los niños, como si nombrarla fuera encender un dolor que prefería mantener dormido. En su oficina, los retratos de ella seguían enmarcados con elegancia, pero en la vida diaria parecía que había decidido borrar cualquier recuerdo, convencido de que así el dolor pasaría más rápido. No entendía que sus hijos necesitaban precisamente lo contrario: abrazar la memoria de su madre para poder sanar. En medio de todo ese engranaje rígido estaba Clara. Mientras otros empleados cruzaban los pasillos con pasos firmes, ella caminaba con ligereza, intentando pasar desapercibida. Sus tareas eran las menos vistosas: recoger los platos después de las comidas, ordenar las habitaciones secundarias, limpiar los rincones donde nadie prestaba atención. Era la invisible de la mansión, aquella a la que nadie le preguntaba cómo estaba, ni de dónde venía, ni qué soñaba. Y sin embargo,
Clara observaba con una sensibilidad que nadie más poseía. Cada vez que recogía una manta arrugada en la sala de juegos, podía imaginar a Lucía abrazándola con desesperación. Cada vez que encontraba un pequeño zapato tirado bajo la cama, pensaba en los pasos nerviosos de Andrés en la oscuridad. Había detalles mínimos que a otros se les escapaban, pero que para ella eran señales de un dolor profundo, de una ausencia que calaba más allá de lo visible. Había noches en que, desde la cocina, escuchaba los gritos de los niños y se detenía con las manos húmedas por el agua del fregadero. Cerraba los ojos, apretaba los labios y sentía que su propio pasado golpeaba contra ella con una fuerza insoportable. Clara había conocido el miedo de un niño que no recibe consuelo. Había conocido la soledad de una habitación fría. Y cada vez que escuchaba a los gemelos, era como si las heridas de su propia infancia se reabrieran. Eduardo, aunque lo intentaba, parecía cada vez más distante. Se refugiaba en sus negocios, en sus reuniones interminables y en llamadas de teléfono que ocupaban horas. Creía que manteniendo la mansión funcionando como un reloj suizo, estaba protegiendo a sus hijos del caos, pero, en realidad, estaba construyendo un muro entre ellos y él mismo. Un muro que solo hacía más profunda la soledad de Lucía y Andrés. Clara veía todo esto en silencio. Guardaba cada detalle en su memoria, como quien colecciona pedazos de un rompecabezas que solo ella podía armar. No tenía derecho a opinar ni a intervenir, pero dentro de sí crecía un sentimiento que no podía ignorar: compasión. Esa compasión se mezclaba con miedo, porque sabía que, en una casa como esa, cualquier paso en falso podía significar su despido inmediato. El ama de llaves, doña Mercedes, era estricta y observadora. Había trabajado con la familia Salvatierra por décadas y se encargaba de que nada se saliera de su control. Siempre miraba a Clara con desconfianza, como si su juventud y su silencio fueran señales de debilidad. Clara, acostumbrada a la dureza de la vida, soportaba aquellas miradas sin protestar, pero cada día sentía con más fuerza que su destino en esa mansión no era solo limpiar los rincones, sino algo más, algo que aún no lograba comprender. Una tarde, mientras doblaba ropa en el cuarto de servicio, escuchó a Lucía sollozar en el pasillo. Se asomó con cautela y vio a la niña abrazando una muñeca rota. Nadie más parecía darse cuenta, ni los tutores, ni los otros empleados. Clara dio un paso al frente, con la intención de acercarse, pero se contuvo. El miedo a ser reprendida la detuvo y regresó a su tarea con un nudo en la garganta. Esa imagen, sin embargo, la acompañó toda la noche. La mansión Salvatierra funcionaba como un reloj perfecto, pero era un reloj sin alma, y en medio de ese engranaje impecable, Clara empezaba a descubrir que el único error en la maquinaria era también la única esperanza, su propio corazón. Las noches en la mansión eran cada vez más insoportables. Apenas el reloj marcaba las 9, un silencio pesado caía sobre los pasillos, como si todos los empleados contuvieran la respiración esperando el momento inevitable. Porque siempre ocurría lo mismo. Al poco rato, los llantos desgarradores de Lucía y Andrés comenzaban a resonar desde el piso superior, llenando cada rincón de la casa con un eco insoportable. Era un llanto distinto al de cualquier otro niño. No eran simples berrinches, ni caprichos de gemelos consentidos. Era un grito desesperado, un llamado de auxilio que atravesaba paredes, puertas y corazones. El tipo de llanto que no cesa con canciones de cuna, ni con ositos de peluche, ni con las más caras nanas contratadas por Eduardo. Era un dolor crudo, sin nombre, que arrancaba la calma de todos los que lo escuchaban. Eduardo, noche tras noche, subía corriendo las escaleras, con el rostro marcado por el cansancio y la angustia. Se sentaba junto a las cunas, trataba de mecerlos, les hablaba con dulzura,
Hasta intentaba contarles historias que recordaba de su infancia, pero nada funcionaba. Ni los pediatras más renombrados, ni los medicamentos recetados, ni las rutinas impuestas por especialistas habían logrado cambiar esa tortura diaria. Una madrugada, después de 3 horas continuas de gritos, Eduardo perdió la calma. Se llevó las manos a la cabeza y golpeó la pared con desesperación. «¡Ya no sé qué hacer!», gritó con la voz quebrada. «Soy un inútil como padre». Doña Mercedes, que había subido para ayudar, lo miró con tristeza. Ella misma no recordaba haber visto jamás una situación igual. Los bebés parecían sanos, los médicos lo confirmaban una y otra vez, pero algo invisible los mantenía atrapados en un sufrimiento inexplicable. Desde la cocina, Clara escuchaba cada palabra. Tenía entre las manos una taza de té caliente que ya se había enfriado. El vapor se había disipado hacía tiempo, pero ella seguía allí, inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. No lloraba solo por los gemelos, sino porque cada grito de esos niños despertaba en ella memorias dolorosas que creía enterradas. Noches en las que ella misma, siendo niña, había llorado sin que nadie viniera a consolarla. Sabía demasiado bien lo que significaba sentirse desamparada en la oscuridad. Un día, la tensión llegó a su límite. Andrés lloraba con tanta fuerza que su rostro estaba enrojecido, su respiración entrecortada. Lucía, al mismo tiempo, se arqueaba en la cuna como si buscara a alguien que nunca llegaba. Eduardo, al borde del colapso, tomó el teléfono y volvió a llamar al médico de confianza. «Doctor, ya no puedo más», suplicaba. «Por favor, dígame qué hago». La respuesta fue la misma de siempre, que tuviera paciencia, que era un proceso, que con el tiempo mejorarían. Pero esas palabras ya no traían consuelo. Eduardo colgó con rabia, lanzó el celular al suelo y cayó de rodillas junto a las cunas. Su respiración era agitada, como si cada sollozo de los niños se le clavara directamente en el pecho. Clara, que había estado pasando por el pasillo con un balde de agua, se detuvo. El corazón le latía tan fuerte que sentía que iba a delatarla. Podía escuchar perfectamente el dolor de Eduardo, la desesperación de los gemelos. Sus pies se movieron por instinto, como si algo más grande que ella misma la empujara hacia esa habitación. Pero se contuvo. Sabía que no debía entrar. Sabía que estaba prohibido. Se apoyó contra la pared fría, cerró los ojos y respiró hondo. La tentación era demasiado fuerte. Abrazar a esos niños, ofrecerles el mismo consuelo que a ella le había faltado de niña. Sentía que podía hacerlo, que dentro de sí había una fuerza silenciosa capaz de calmarlos, pero el miedo a ser descubierta la detuvo una vez más. Los minutos pasaban como horas. Eduardo continuaba con los niños, desesperado, agotado, sin fuerzas. En ese instante, Clara sintió que algo dentro de ella se rompía. Ya no era solo compasión, era una certeza, una voz interior que le decía que su destino estaba ligado al de esos pequeños, aunque no pudiera explicarlo todavía. Esa noche no durmió. Desde su pequeño cuarto de servicio, escuchó el llanto incesante hasta el amanecer. Y cuando el silencio finalmente llegó, no fue porque los gemelos descansaran, sino porque el cansancio los había vencido. Clara se tapó la boca con las manos y lloró en silencio, con la impotencia de quien sabe que puede ayudar, pero no tiene derecho a hacerlo. La mansión, tan imponente desde afuera, se estaba convirtiendo en una prisión de dolor para todos dentro de ella. Y Clara comprendió que tarde o temprano llegaría el momento en que no podría seguir callando, aunque eso le costara todo. La cuarta noche seguida sin dormir fue la más insoportable de todas. Eduardo caminaba como un fantasma por los pasillos de la mansión, con las ojeras marcadas y el traje desalineado. Había dejado de comer, de atender su empresa, incluso de preocuparse por las apariencias que tanto cuidaba.
Los gritos de Lucía y Andrés eran tan desgarradores que la desesperación lo había convertido en un hombre irreconocible. Los empleados evitaban cruzarse con él. Nadie quería estar cerca cuando perdía el control. Y esa noche, el estallido llegó. Eduardo golpeó la puerta de la habitación de los gemelos con tanta fuerza que las bisagras crujieron. Entró como una tormenta y gritó con una voz quebrada: «¡Basta ya! ¡No puedo más!». Pero los niños seguían llorando, inconsolables, como si ni siquiera escucharan a su padre. Lucía se tapaba los ojos con sus pequeñas manos. Andrés se arqueaba en la cuna con un llanto ronco, casi sin aire. Eduardo los levantó uno en cada brazo, tratando de calmarlos, pero su propio temblor los agitaba aún más. Doña Mercedes intentó intervenir, pero él le pidió que se marchara. La mujer, conmovida, bajó la cabeza y obedeció. El señor de la casa se quedó solo, con dos criaturas que parecían gritar un dolor imposible de comprender. Clara observaba todo desde el pasillo, con el corazón palpitando con fuerza. Esa imagen, el poderoso millonario de rodillas, derrotado por el llanto de sus hijos, le atravesó el alma. En ese instante, recordó a su madre en sus últimos días, agotada, intentando consolarla a ella misma y a su hermano menor después de la tragedia que destruyó a su familia. El eco de aquellos recuerdos se mezclaba con los sollozos actuales, y Clara sintió que ya no podía seguir siendo una espectadora muda. Se acercó un paso, dudó, dio otro. El suelo de madera crujió bajo sus pies y Eduardo levantó la vista, con el rostro enrojecido y los ojos hundidos en lágrimas. «Clara», dijo con voz áspera. «¿Qué haces aquí?». Ella tembló. Por un segundo pensó en retroceder, en disculparse y huir de esa habitación. Pero al ver los gemelos retorciéndose en los brazos de su padre, algo dentro de ella habló más fuerte que el miedo. «Señor», su voz era apenas un susurro, «déjeme intentarlo». El silencio fue absoluto. Eduardo la miró como si hubiera perdido la razón. ¿Cómo se atrevía una simple criada a decir eso? Estuvo a punto de gritarle, de echarla de inmediato. Pero entonces notó la forma en que Lucía, entre lágrimas, había girado la cabeza hacia Clara como si reconociera su presencia. Andrés, agotado, había hecho un pequeño movimiento en dirección a ella, buscando algo invisible. Eduardo dudó. Su orgullo le decía que no, que era absurdo permitirlo, pero su desesperación le susurraba que ya no quedaba nada por perder. Con un gesto brusco, le entregó a Lucía a Clara. «Si crees que puedes, adelante». Clara la recibió en brazos, con una ternura que parecía infinita. La acunó contra su pecho y, sin pensarlo, comenzó a cantar una canción antigua, una melodía que su madre solía entonar en las noches más oscuras de su infancia. Su voz no era perfecta, pero estaba cargada de amor y de una dulzura que llenaba la habitación de algo que había estado ausente desde hacía demasiado tiempo. Paz. Lucía dejó de llorar casi de inmediato, como si reconociera aquel arrullo. Sus pequeñas manos se aferraron al delantal de Clara y su respiración empezó a acompasarse. Eduardo, incrédulo, miró cómo su hija se calmaba en cuestión de segundos. Andrés seguía sollozando en sus brazos, pero con menos fuerza, como si también sintiera el cambio en el ambiente. Clara, sin pedir permiso, se acercó a Eduardo y le pidió con la mirada que le entregara al niño. Dudó un instante, pero finalmente lo hizo. Y entonces ocurrió lo imposible. En cuestión de minutos, Andrés también cedió al canto suave de Clara, apoyó la cabeza en su hombro y cerró los ojos, quedándose dormido profundamente. El silencio que siguió fue tan abrumador que Eduardo sintió un nudo en la garganta. Nunca, desde la muerte de su esposa, había presenciado un momento así. Sus hijos durmiendo en paz, abrazados por una extraña calma. Él se quedó paralizado, incapaz de pronunciar palabra. Clara, con los dos pequeños dormidos en brazos, parecía irradiar una luz distinta. Sus ojos estaban húmedos, no de cansancio, sino de emoción contenida.
Finalmente, con voz baja, Eduardo preguntó, ¿Qué les has hecho? Clara lo miró con sinceridad y respondió con un temblor en los labios, «Nada, señor, solo les di lo que necesitaban, amor». La frase quedó suspendida en el aire, más poderosa que cualquier explicación científica. Eduardo apartó la vista, sintiendo que esa verdad sencilla le golpeaba más fuerte que todas las teorías de los médicos. En ese instante, algo cambió para siempre en la mansión Salvatierra. Una puerta se había abierto, una línea había sido cruzada, y Eduardo supo, aunque aún no lo quisiera aceptar, que nada volvería a ser igual. La mañana siguiente amaneció distinta en la mansión Salvatierra. Por primera vez en semanas, los pasillos no estaban cargados de tensión, y los empleados se sorprendieron al notar un silencio inusual. Los gemelos habían dormido casi toda la noche. Eduardo, sin embargo, no había conciliado el sueño. Se quedó sentado en un sillón, con la mirada fija en el vacío, recordando cada detalle de lo que había presenciado. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Clara sosteniendo a sus hijos, calmándolos como si hubiera nacido para ello. Esa simple escena lo desarmaba y, al mismo tiempo, le generaba un torbellino de preguntas que lo mantenían despierto. ¿Cómo era posible que los médicos, las niñeras especializadas y hasta él mismo hubieran fracasado y una criada humilde lograra en minutos lo que nadie pudo? ¿Qué tenía Clara de especial? ¿Qué ocultaba? Durante el desayuno, mientras revolvía el café sin probarlo, observó a Clara desde lejos. Ella servía la mesa con la discreción de siempre, evitando mirarlo, como si temiera haber cruzado un límite. Pero Eduardo no podía apartar los ojos de ella. Había algo en la serenidad de sus movimientos, en la calidez con que trataba incluso las tareas más simples, que lo desconcertaba profundamente. Esa tarde, al volver del trabajo, encontró una escena inesperada. Clara estaba en el jardín con Lucía y Andrés, sentada en el césped, jugando con ellos. No había juguetes caros, ni nada extravagante. Solo unas flores arrancadas del borde del jardín y un pequeño canto improvisado que hacía reír a los gemelos. Eduardo se quedó de pie en la terraza, observando en silencio, sintiendo cómo algo en su interior se ablandaba poco a poco. Era la primera vez que veía sonreír a sus hijos desde la muerte de su madre. Y ese simple detalle, esa chispa de vida que volvía a brillar en sus ojos, lo conmovió más que cualquier logro empresarial. Sin embargo, la ternura que sentía venía acompañada de una sombra de desconfianza. Eduardo no era un hombre ingenuo. En el mundo de los negocios había aprendido a desconfiar de todo y de todos, y no podía evitar preguntarse si detrás de aquella dulzura de Clara había alguna intención oculta. ¿Por qué se había ofrecido a consolar a los niños? ¿Por qué parecía entenderlos mejor que nadie? Esa noche, incapaz de callar sus dudas, la llamó a su despacho. Clara entró nerviosa, con las manos entrelazadas, evitando mirarlo a los ojos. Eduardo se levantó de su escritorio, caminó hacia ella y la observó con gesto serio. «Necesito entender qué pasó anoche», dijo con voz firme. «Mis hijos jamás habían reaccionado así. ¿Qué les hiciste?» Clara respiró hondo y bajó la mirada. «No les hice nada, señor. Solo los abracé y canté una canción que mi madre solía entonar cuando yo era niña». Eduardo frunció el ceño, tratando de descifrar si había verdad en sus palabras. Pero lo que más lo desconcertó no fue la respuesta, sino la emoción que notó en la voz de Clara. No hablaba para impresionar ni para ganarse un lugar. Hablaba desde una herida, desde una memoria que la atravesaba. «Mis hijos no son un experimento», replicó Eduardo con dureza. «No quiero que juegue con ellos». Clara lo miró, dolida, con los ojos humedecidos. «No estoy jugando, señor. Solo vi en ellos el mismo dolor que yo sentí cuando perdí a mis padres, y no pude quedarme de brazos cruzados». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, desgarrando algo dentro de Eduardo. Por primera vez vio en Clara no a una criada,
sino a una mujer con un pasado marcado por el sufrimiento, alguien que conocía de cerca el lenguaje del dolor. Se hizo un silencio incómodo. Eduardo se giró hacia la ventana, con los puños apretados. Quería creerle, pero también tenía miedo. Miedo de depender de ella, miedo de aceptar que lo que no había podido lograr como padre lo había conseguido otra persona. Finalmente, con voz más baja dijo: «No sé qué tiene usted, pero desde esa noche mis hijos parecen distintos, y no puedo ignorarlo». Clara tragó saliva, sintiendo que había dicho demasiado. «Señor, yo no busco nada, solo quiero que ellos duerman en paz». Eduardo la miró de nuevo, con los ojos cansados pero llenos de una extraña chispa, una mezcla de gratitud y recelo. «Está bien», dijo finalmente, «haga lo que tenga que hacer, pero no olvide quién es usted en esta casa». Clara asintió, con un nudo en la garganta. Sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, que cualquier paso en falso podía costarle su lugar en la mansión, pero también sentía que algo profundo había comenzado a cambiar. Esa misma noche, mientras los niños se dormían nuevamente en sus brazos, comprendió que su vida ya no sería la misma. Y aunque Eduardo aún no lo admitiera, la chispa de algo nuevo, algo que iba más allá de la rutina de una criada, había encendido una llama dentro de esa familia rota. Los días siguientes marcaron un antes y un después en la mansión Salvatierra. Donde antes reinaba el silencio interrumpido por llantos desgarradores, ahora empezaban a escucharse risas infantiles. Lucía y Andrés, que hasta hacía poco parecían atrapados en una pesadilla sin fin, empezaban a mostrar un brillo nuevo en sus ojos. Todo gracias a Clara. Ella se convirtió en la única capaz de calmarlos, no solo en las noches, sino también en el día. Si se despertaban asustados, Clara acudía con una canción suave. Si no querían comer, ella encontraba la manera de transformar el plato en un juego. Poco a poco, los gemelos dejaron de ver la habitación como un lugar de angustia y empezaron a reconocerlo como un espacio de refugio. Eduardo observaba esos cambios con una mezcla de asombro y resistencia. Había intentado no involucrarse demasiado, limitándose a vigilar desde la distancia, pero ver a sus hijos reír, correr tras Clara en el jardín, llamarla por su nombre con voces balbuceantes, lo removía por dentro. Aquello lo conmovía, pero también le dolía. Le dolía darse cuenta de que él, su propio padre, no había podido darles esa paz. En más de una ocasión, Eduardo se encontraba de pie en la puerta del cuarto de juegos, sin ser visto, mirando cómo Clara inventaba historias con muñecos de tela o cómo los abrazaba cuando caían. El recuerdo de su esposa regresaba como una sombra inevitable. La ternura que ahora veía en Clara era la misma que su mujer había tenido con los niños. Y aunque aquello despertaba un calor extraño en su corazón, también lo hacía sentir traidor hacia la memoria de la mujer que había perdido. No faltaron comentarios dentro del personal de la casa. Los murmullos comenzaron a correr de boca en boca. Los niños solo duermen con Clara. Don Eduardo pasa demasiado tiempo observándola. Esto no va a terminar bien. Doña Mercedes, aunque veía con buenos ojos el cambio en los gemelos, advirtió a Clara en privado: «Ten cuidado, hija. Aquí la gratitud puede convertirse en sospecha muy rápido». Clara asintió, consciente del peligro. No buscaba protagonismo ni un lugar especial. Para ella, todo lo que hacía era por los niños. Cada vez que los sostenía en brazos y sentía cómo su respiración se calmaba, recordaba sus propias noches de soledad. Era como si, a través de ellos, pudiera sanar las heridas de su infancia, pero esa entrega absoluta comenzó a despertar tensiones invisibles. Una tarde, Eduardo llegó antes de lo habitual y encontró a Clara dormida en un sillón, con Lucía en un brazo y Andrés en el otro, también dormidos, como si todos hubieran caído juntos en un refugio de paz. La escena lo conmovió profundamente, al punto de quedarse observándolos en silencio durante largos minutos. Sin embargo, cuando Clara despertó de golpe y lo vio allí, su rostro se tiñó de pánico.
Perdón, señor, dijo, incorporándose rápido. No debí. Eduardo levantó una mano, interrumpiéndola. No se disculpe, murmuró con voz suave, muy distinta a la dureza habitual. Gracias. Esas palabras fueron pocas, pero significaban mucho. Era la primera vez que Eduardo reconocía abiertamente lo que Clara estaba haciendo por sus hijos. A partir de ese día, algo cambió también en él. Sin darse cuenta, comenzó a buscar su compañía, no para hablar demasiado, sino para compartir silencios. A veces la invitaba a sentarse a la mesa después de que los niños se dormían, con la excusa de discutir las rutinas o los progresos de Lucía y Andrés. Clara aceptaba, aunque siempre con cautela, manteniendo la distancia que su posición le exigía. Pero la mansión no era un mundo cerrado, y fuera de sus muros los rumores se intensificaban. En las reuniones empresariales, algunos socios comenzaron a insinuar que Eduardo se estaba descuidando por atender demasiado su vida privada. Una tía lejana incluso llegó de visita y al ver la cercanía de Clara con los niños, lanzó un comentario venenoso. «Qué curioso que ahora una criada ocupe el lugar que tu esposa dejó». Las palabras cayeron como un cuchillo en el corazón de Eduardo. Esa noche, lleno de dudas y de rabia, se encerró en su despacho y bebió hasta entrada la madrugada. Clara, desde su pequeño cuarto, escuchaba el eco de los pasos y los portazos, temiendo que todo lo que había construido con los gemelos estuviera a punto de desmoronarse. Sin embargo, a la mañana siguiente, cuando los niños corrieron a sus brazos y lo llamaron «papá», con un entusiasmo nuevo, Eduardo entendió algo que no podía negar. Clara se había vuelto indispensable. No era una amenaza ni una intrusa, sino la única razón por la que Lucía y Andrés estaban comenzando a sanar. Esa certeza lo asustaba tanto como lo consolaba, porque si aceptaba esa verdad, tendría que enfrentar lo que venía después, un cambio que podía desafiar todo lo que creía seguro en su vida. El equilibrio recién conquistado en la mansión Salvatierra se quebró una noche de tormenta. Los relámpagos iluminaban el cielo y los truenos parecían sacudir las paredes. Lucía y Andrés, asustados por el estruendo, lloraban desconsolados en sus cunas. Eduardo intentó calmarlos, pero su voz no lograba atravesar el miedo que los dominaba. «Papá está aquí, tranquilos, mis amores», repetía una y otra vez, pero los pequeños solo gritaban más fuerte. Clara, desde el pasillo, escuchaba los sollozos con el corazón en la garganta. Sabía que le habían advertido que no debía involucrarse más de lo necesario, que incluso había personas esperando que cometiera un error para acusarla. Pero su instinto no la dejó dudar. Entró en la habitación, tomó a Lucía en brazos y la abrazó con fuerza. Casi de inmediato, el llanto se redujo a un gemido suave. Andrés, al verla, estiró sus manitas hacia ella como si rogara lo mismo. En cuestión de segundos, ambos niños se calmaron. Sus cuerpos pequeños temblaban todavía, pero su respiración se volvió más lenta, más tranquila. Eduardo se quedó paralizado frente a la escena. Sus hijos, que ni con médicos ni con medicinas habían hallado alivio, encontraban paz en los brazos de una mujer que, en teoría, no tenía nada para ofrecerles más que cariño. El silencio que siguió fue interrumpido por un golpe seco. La puerta del cuarto se abrió de golpe y apareció Teresa, la hermana mayor de la difunta esposa de Eduardo, una mujer rígida y altiva que había llegado sin previo aviso. Sus ojos se abrieron de indignación al ver a Clara con los gemelos en brazos. «¿Qué significa esto?», exclamó con voz dura. «Una criada durmiendo a mis sobrinos como si fuera su madre». Eduardo dio un paso al frente, tratando de mantener la calma. «Teresa, no hagas un escándalo. Clara, solo qué», lo interrumpió. «Esto es una vergüenza. ¿Qué pensará la gente si se entera de que confías en una empleada para criar a tus hijos? Tu esposa se revolvería en la tumba». Las palabras cayeron como látigos. Clara sintió que las mejillas le ardían.
no de vergüenza por lo que hacía, sino por la humillación. Estuvo a punto de dejar a los niños en la cuna y salir corriendo, pero fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. Lucía, con su vocecita quebrada, murmuró por primera vez una palabra clara. «Mamá». El tiempo pareció detenerse. Andrés, como si entendiera, repitió balbuceando lo mismo. «Ma». El corazón de Clara se contrajo. No era su intención, no buscaba ocupar ese lugar. Pero el eco de esa palabra llenó la habitación de un silencio pesado y revelador. Eduardo llevó una mano a su rostro, conteniendo las lágrimas que amenazaban con brotar. Hacía meses que no escuchaba nada tan puro y tan doloroso al mismo tiempo. Teresa se quedó sin palabras por un instante, pero luego explotó con furia. ¿Lo ves? Esto es lo que pasa. Los confundes, los haces creer que eres algo que jamás serás. Voy a hablar con mi abogado, Eduardo. No permitiré que esta mujer arruine a mis sobrinos. Clara bajó la mirada, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Se preparaba para escuchar la sentencia final, la orden de despedida. Pero entonces Eduardo habló con una firmeza que sorprendió a todos, incluso a él mismo. «Basta, Teresa». «¿Qué dijiste?», replicó ella incrédula. «Dije basta. Clara no ha arruinado nada. Al contrario, ella les devolvió lo que nadie más pudo: la paz, la sonrisa, el sueño. Tú no has estado aquí, Teresa. No sabes lo que hemos vivido. No tienes idea de cuántas noches he llorado de impotencia. Y ahora, gracias a ella, mis hijos respiran en calma». El silencio volvió a reinar en la habitación, pero esta vez cargado de un peso distinto. Clara lo miró con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Eduardo, por primera vez, la estaba defendiendo abiertamente. Teresa apretó los labios con rabia, recogió su bolso y salió dando un portazo. Antes de irse, lanzó una última amenaza. «Te arrepentirás, Eduardo. Estás jugando con fuego». Pero esas palabras ya no tenían la misma fuerza. Porque en ese instante, mientras Lucía y Andrés se dormían en brazos de Clara, Eduardo entendió una verdad innegable. Lo que había comenzado como un gesto de compasión se había convertido en algo mucho más grande. Clara no era una intrusa. Clara era el corazón que volvía a latir en su hogar, y aunque todavía había dudas, riesgos y un futuro incierto, Eduardo sabía que ese momento marcaría para siempre el destino de la familia Salvatierra. El eco de la tormenta quedó atrás, pero las palabras de Teresa seguían flotando en el aire como una sombra. A pesar de la calma que reinaba en la mansión esa noche, Clara no podía dormir. Se sentó en su pequeño cuarto de servicio, con el corazón latiendo desbocado. Había cometido el error de dejarse llevar por su instinto y temía que, tarde o temprano, eso le costara el único techo que tenía. Al otro lado de la casa, Eduardo permanecía de pie frente a la ventana de su despacho. Observaba la lluvia resbalando por los cristales y pensaba en todo lo que había pasado desde la muerte de su esposa. El vacío, las noches interminables, los intentos fallidos de darle a sus hijos un poco de paz, y entonces volvía a esa imagen. Clara abrazando a los gemelos, calmando su llanto como nadie más había logrado. La realidad era innegable. No importaba lo que dijeran los demás. No importaba el escándalo o las apariencias. Lo que de verdad importaba era la sonrisa de sus hijos, la tranquilidad que había regresado a sus corazones. La mañana siguiente amaneció con un aire distinto. Clara, con la cabeza gacha, se acercó a la cocina dispuesta a escuchar lo peor. Pero en lugar de órdenes frías o reproches, encontró a Eduardo esperándola con una taza de café en la mano. Su mirada era seria, pero no dura. «Clara», dijo con voz firme, «quiero darte las gracias». Ella lo miró, desconcertada. «¿Gracias? ¿Por qué?» «Por lo que hiciste anoche, por cada noche en que has estado ahí, sin pedir nada a cambio, dándole a mis hijos el consuelo que yo no supe darles». Clara bajó la mirada, sintiendo que las lágrimas le ardían en los ojos. «Yo
Solo hice lo que mi corazón me pidió. No quería que sufrieran más. Eduardo se acercó un poco más. Lo sé, y por eso desde hoy las cosas cambiarán. No eres solo una empleada en esta casa. Eres alguien importante para Lucía, para Andrés y también para mí. Las palabras la golpearon con fuerza. Nunca había esperado reconocimiento, mucho menos cariño. Ella había aprendido a sobrevivir en silencio, sin esperar nada de nadie. Pero ahora le estaban ofreciendo algo que siempre había deseado en lo más profundo, un lugar al que pertenecer. Con el paso de los meses, la mansión Salvatierra dejó de ser un espacio frío y sombrío. Los pasillos comenzaron a llenarse de risas infantiles, las habitaciones recuperaron la calidez perdida y en cada rincón podía sentirse la presencia de un nuevo comienzo. Lucía y Andrés ya no lloraban por las noches, dormían tranquilos, seguros de que había brazos dispuestos a protegerlos, y aunque todavía pronunciaban la palabra mamá con inocencia, Eduardo entendió que no era una traición a la memoria de su esposa, sino una señal de que sus corazones estaban sanando. Clara, por su parte, descubrió que no hacía falta tener riquezas para cambiar una vida. Bastaba un gesto de amor, una canción de cuna, una caricia sincera. Su historia de dolor y pérdidas no había terminado en ruinas. Se había transformado en el motor de algo mucho más grande. Eduardo, mirando todo lo que había sucedido, reflexionaba cada noche. La vida me arrebató a mi esposa, pero me dio una segunda oportunidad para entender lo que realmente importa. No son los negocios, ni las apariencias, ni el poder. Lo que importa es el amor que somos capaces de dar, incluso en medio del dolor. Y así, poco a poco, la historia de una joven criada y de un millonario viudo dejó de ser un relato de pérdidas para convertirse en una historia de redención y esperanza. Porque a veces, cuando todo parece perdido, es la persona menos esperada la que nos devuelve la fuerza para seguir viviendo. Y tal vez, querido oyente, esa sea la enseñanza más grande de todas. Nunca subestimes el poder de un corazón dispuesto a amar, porque incluso en las noches más oscuras, ese amor puede cambiarlo absolutamente todo.